Que poco a poco iba teniendo un propósito y ese propósito se iba convirtiendo en realidad. Y ese propósito va mucho de ser capaz de cambiar las cosas, ¿no? De mirar a la sociedad, de entender qué problemas hay, de ver y de reflexionar y de crear ciertos proyectos para poder cambiarla mejor. Para mí eso es el impacto, ¿no? Entonces fui dando pasitos hacia ahí. Yo me formé en temas de sostenibilidad, cambio climático, luego he estado un tiempo trabajando en estos dos temas como consultor en sostenibilidad y cambio climático y ahora mismo lo hago profesionalmente desde el último salto que di fue hacerlo desde la tecnología, ¿no? Pues yo trabajo en el mundo del impacto positivo, por un lado social, por otro lado ambiental, pero sobre todo en cómo construirlo desde la innovación y desde la tecnología, creando estrategias que nos lleven a diseñar productos digitales que tengan el fin de generar un impacto positivo, ¿no? Y luego en otro de mis gorros, pues también soy uno de los cofundadores de Talento para el Futuro. Talento para el Futuro es una iniciativa que nace desde la sociedad civil y que aglutina a más de 45 asociaciones ya y a cientos de jóvenes en un ejercicio de inteligencia colectiva con el objetivo de incidir en la agenda política, ¿no? Y intentar paliar una cosa que hay hoy en día, que es la desafección que nosotros vemos del mundo más joven con las instituciones, siendo capaces de diseñar medidas concretas que nos acerquen o que transformen esta desconexión en algo concreto, en algo tangible, con lo que hacer incidencia política, pero también en proyectos de impacto, ¿no? Que cambien las cosas. Bueno, ese es un poco así el resumen grande, luego me podría tirar contando batallitas bastante tiempo, pero vamos, hasta aquí de momento. Que es súper interesante, sobre todo porque es un lujo, antes lo estábamos comentando cuando estábamos en la preparación, ¿no? Es un lujo poder contar con personas que ya llevan una trayectoria, pero sobre todo que todavía ven que hay margen de mejora en la sociedad, en cómo se están haciendo las cosas y sobre todo que han hecho tanto que saben que el único camino es andar. O sea, esta tarde cuando estaba comiendo con mis hijos, les decía, bueno, pues esta tarde tengo un directo con una persona muy especial y además lo hemos organizado María y yo, bueno, no solo María, nos han ayudado otras muchas personas, pero que hemos trabajado todos, todos nos ilusiona trabajar en cambiar la sociedad y en impactar. Y les decía a mis hijos, bueno, ¿qué cambiaríais vosotros? Y empezó uno de mis hijos, pues mira, que el colegio no fuese solo 5 días, que fuese solo 7, que en el Uy, uy, patio uy, uy. no sé qué. Pero en serio, entonces el otro hermano le empezó a mirar como diciendo, ¿qué? ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos que descansar los sábados y los domingos. Y empieza ese debate de por qué cambiar, cómo cambiar y no sé qué. Y claro, María sabe lo que significa iniciar proyectos que generen cambio, que generen impacto. Tú también lo has vivido, muchas de las personas que nos siguen también. Y casi le lanzo la pregunta, la reflexión a María. ¿Hasta cuándo cambiar? ¿Tiene que ver con el impacto? Yo creo que, bueno, eso va a existir siempre mientras existan las sociedades. Me parece muy difícil pensar una sociedad que no requiera de cambios, más que nada porque además ahora se están acelerando de una manera muy grande y que además parece que cada vez que hay más proyectos, más iniciativas, aparecen más, como que el impacto llama al impacto y el cambio atrae cambio. Y de hecho generamos una serie de círculos como el que tenemos hoy aquí, en el que no nos conocemos, pero como si ya nos conociéramos, porque poco a poco vamos sumando a más personas, ¿no? Yo creo que es algo que hace que el impacto, aunque parece que todo va cambiando, que cada uno tiene su propio proyecto, está relacionado. Entonces, yo preferiría pasarle la pregunta al experto y que nos pudieras indicar unas líneas generales de por qué es importante hablar de impacto cuando lo estamos viendo y cuando vemos que podría parecer caótico, qué líneas generales podemos intuir y por qué es necesario seguir hablando de impacto, aunque esto creo que da para mucho más y ya solamente en tu presentación has hablado de un montón de temas que creo que van a ir saliendo. Bueno, María, yo, lo primero de experto, vaya, yo creo que aquí tenemos todos que opinar, ¿no? Yo bien trabajo en este mundo más de manera más cercana, ¿no? Pero es que lo decía antes muy bien Mason, ¿no? Yo creo que ha tocado un punto que es para mí fundamental. Que ella decía, oye, ¿hasta dónde seguir cambiando y sobre todo hacia qué dirección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impacto, yo creo que si traéis a alguien y os dice, oye, hay una definición de impacto para todo. Esta es la definición de impacto, está comúnmente aceptada por todo el mundo, pues automáticamente cortarle el micro y que no hable más de impacto, ¿no? Porque eso significa que no tiene demasiada idea, porque es que actualmente la madre del cordero está en lo que es realmente el impacto y cómo medirlo. Porque para mí puede ser una cosa, pero es que para ti, María, puede ser perfectamente otra, ¿no?
se está avanzando en ciertos frameworks comunes, de ciertas iniciativas de cómo medirlo. El Impact Management Project, por ejemplo, es un proyecto que nace desde muchas iniciativas que buscan identificar una metodología común para medir el impacto, pero todavía no se ha conseguido, ¿no? Y tampoco se sabe realmente de una manera concienzuda el qué es y qué no es, ya no solo el cómo medirlo, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en un proyecto educativo, pues ¿cómo medimos el impacto que consideramos que es impacto? Si yo considero que facilito un espacio para que la gente venga a aprender, ¿yo qué mido el impacto? ¿En el número de personas que vienen y asisten al programa? ¿O lo mido en el número de personas que me aprueban un examen que yo hago al final del programa, que eso significa que han adquirido el conocimiento? O en el número de personas que a lo mejor salen y encuentran trabajo. O sin embargo, tengo que meter otros criterios detrás que sean, oye, número de personas al cabo de 10 años que han mejorado su condición social y económica gracias al programa, ¿no? Y que están trabajando o que han podido subir escaloncitos gracias al programa que cursaron, ¿no? Entonces, si nos damos una respuesta muy purista, que es al final, el impacto para mí es cambio, es cambiar. Cambiar, y si es impacto positivo se hace bien, y si es impacto negativo, pues se hace mal, ¿no? Pues para mí es cuando realmente se produce un cambio significativo en la vida de la persona. Pero claro, esto por eso es tan individualizado a nivel de organización, pero es que casi a nivel de individuo, ¿no? Y por eso es tan difícil de medir, porque muchas veces tenemos que hacer o aplicar ciertas teorías, como puede ser la teoría del cambio, y hacerlo al cabo de bastantes años y de suponer muchas cosas, ¿no? Y es en la robustez de las asunciones que yo haga donde se va a ver si realmente es consistente el proyecto que yo quiero sacar o no quiero sacar, ¿no? Y en ese sentido, vale, en ese No, sentido, avanza. Y en ese sentido, ¿crees que trabajamos, o sea, crees que es importante el análisis de las causas de los problemas que hacen que necesite un cambio, una situación? ¿Crees que trabajamos en las causas y cómo sería una forma de... Evidentemente no podemos hacer unos indicadores universales, como es difícil hacer cualquier cosa universal, y siendo conscientes de esa necesidad de al menos que metodológicamente haya cierto relativismo, cómo podemos acudir a las causas para por lo menos saber que no estamos poniendo lo que deseamos que ocurra en la realidad por delante de lo que realmente está ocurriendo. Cuando te refieres a causas, María, dices, entiendo, ¿vale? A problemas, ¿no? Y a las causas raíces de los problemas, entiendo, ¿no? Vale, pues es justamente, justo de esto hablábamos esta mañana también, de cómo llegar a la causa raíz del asunto y empezar a construir desde ahí, ¿no? Para mí ahí en concreto tiene un papel ponderante la ciencia, que es un elemento que no se suele tener tanto en la toma de decisiones, y si nos vamos a un punto de vista más empresarial, que es donde yo más me muevo, menos todavía, ¿no? Porque al final, en el punto de vista empresa, puedes ir muy rápido, sabes que muchas veces se prima decisiones a corto plazo, está cambiando cada vez más, ¿no? Pero ahí todo el espectro de hacer un RCT, que se llama, ¿no? Que es medir de verdad a través de ciencias sociales y de experimentos sociales si el proyecto que yo estoy llevando a cabo tiene impacto o no tiene impacto, no se hace. Pero para mí es un papel que cada vez tiene que coger más fuerza, por un lado, y que yo sí que veo que va cogiendo fuerza, ¿no? Le falta mucho. Pero para entender realmente una causa raíz, tú necesitas reflexión y necesitas involucrar a expertos y que te digas si el proyecto que tú quieres lanzar pues va a accionar o va a acceder directamente sobre lo que realmente está causando el problema, no sobre su superficie. Y hay muchas, vamos, me viene también a colación a la cabeza los distintos grados de algo que toma cada vez más auge, que es la inversión de impacto, ¿no? Si pensamos en el mundo financiero, que es uno de los grandes tractores de todo esto, pues está siendo, pues tenemos distintos niveles. Tenemos el más inicial, por así decirlo, es la inversión socialmente responsable. Estos lo que hacen son evitar causas, o sea, evitar distintas industrias en las que invertir, ¿no? Por ejemplo, dicen, pues yo no voy a invertir en una petrolera o no voy a invertir en una nuclear o en armas o en armamento, en industria militar. Pues ya estás excluyendo, ¿no? Luego, si avanzamos un poquito más, tenemos lo que se conoce como inversión ESG, que es ser un poco menos malo, que es a través de la gestión de riesgos, que es considerar mis inversiones desde un punto de vista no solamente financiero, sino también medioambiental, social y de gobernanza que haya dentro de las instituciones, ¿no? Y luego, en el último escalafón, tenemos la inversión de impacto, ¿no? Que es la que busca realmente el crear un cambio significativo con el proyecto y que ahí tú tienes que medirlo mucho más conscienciadamente, ¿no? Ahora mismo yo te diría que la ESG está tomando, o ya es como mainstream, está en todos los lados, y que cada vez se van desplazando más activos hacia la inversión como tal de impacto, que tiene un propósito más definido. Oye, vaya rollo que os he soltado, ¿eh? Si veis que me estoy yendo muy por los cerros de Úbeda, No. me redirigís sin problema.
No, de hecho, esta reflexión que lanzas de que realmente la ciencia tiene que empezar a formar parte de la sociedad, yo creo que has dado en un punto muy, muy core, ¿no? El que nosotros siempre estamos hablando de que el avance y el progreso estaba muy ligado a la tecnología, a cómo hemos automatizado procesos, cómo hemos mejorado la calidad de vida de las personas y todo eso, pero siempre lo hemos hecho de forma tangencial. Es decir, que nos parecen muy bien los resultados de la ciencia, pero no le damos a la ciencia el lugar que le corresponde dentro de la sociedad. Entonces, esperamos mucho de la ciencia, pero no la incorporamos en nuestro día a día, ni siquiera a nivel metodológico. O sea, el método científico es una cosa que está muy relacionada con la metodología Lean o la metodología Lean Startup de pruebas algo, no funciona, pues entonces observas y vuelves a cambiar y así sistemáticamente hasta que das con la solución que se ajusta a la problemática o al modelo de negocio o al nicho que te quieres aproximar, ¿no? Entonces, de repente, cuando nosotros cogemos y hacemos esa reflexión a posteriori de decir, oye, ¿y la ciencia? La ciencia, señores, ¿dónde la hemos dejado? Y intentamos volver a recuperarla, nos damos cuenta de que tiene sentido incluso para redirigir pequeñas acciones como son pues, las inversiones de impacto, las decisiones dentro de las empresas o de generar medidores. Decíamos antes que a lo mejor los universales iban a ser un poco sesgados y que dejan muchas cosas al margen que no consideran. Pero igual en esas reflexiones donde tenemos que entrar todos como sociedad, de decir, oye, si tiene sentido avanzar, ¿hacia dónde avanzamos? Como decías tú antes, si vamos a impactar, ¿en dónde impactamos? Y yo creo que es como una cosa que va a ir creciendo paso a paso. O sea, ¿qué es lo importante? Que todos estemos bien. Para llegar a que estemos bien, pues unos serán porque estudien más, otros serán porque sus habilidades sean mejor valoradas, que no tienen por qué estar relacionado con el estudio, otros será porque su entorno es mucho menos nocivo a nivel medioambiental, o sea, ni el aire está sucio, ni el espacio que comparte con otras personas tiene elementos tóxicos y tal y cual. Pero claro, empieza a hacerse la bola tan grande que dices, ¿y esto cómo lo atajamos, no? ¿A ti te ha pasado en algún momento que hayas dicho, restringamos el problema? Restringamos el problema en el sentido de tener que acotarlo, ¿no? Yo creo que va a colación Sí. de lo que intentaba contestarle antes a María en cuanto a enfocarte en la causa raíz, ¿no? O sea, al final, poniendo un ejemplo tangible que yo creo que todo el mundo más o menos conoce, o eso espero, que son los ODS, ¿no? Los ODS son enormes. ¿Qué es por el fin a la pobreza? ¿Qué es cambio climático? ¿No? ¿Eso en qué se traduce o cómo se acciona un ODS? Pues es que para mí mucho se compone y a mí me gusta mucho el approach que se tiene no únicamente con los ODS en cuanto a hacerlo más tangible a nivel de metas y luego a nivel de indicadores, sino a nivel de misiones. Y misiones ya me centro ahí en lo que se está trabajando en la Comisión Europea con todo el tema del Mission Oriented que nace de Mariana Mazzucato, de las reflexiones de Mariana Mazzucato, y que se pega luego a dirigir todos los esfuerzos que va a tener la Comisión Europea en materia de innovación los siguientes, creo que son 6-7 años, ¿no? Entonces esto, no sé si estáis muy familiarizadas, pero por dar una pincelada de lo que es al final en que tú lanzas misiones que quieres resolver o ámbitos de misión. Hay 5 ámbitos de misión. Una es crear ciudades sostenibles, otra es cambio climático, otra es cómo resolvemos el cáncer. Pues ya ahí digamos que estás acotando. Y lo que se basa en estas misiones es en ser capaces de lanzar retos tan grandes que puedan motivar a toda la sociedad. Y a toda la sociedad y no únicamente, ¿no? Sino a distintos sectores que tengan que interrelacionar para ser capaz de generar un espacio en el cual se pueda co-crear y se pueda favorecer una innovación que nos acerque a ese reto, ¿no? Esto tiene su base en la misión Apolo, que fue poner un nombre a la Luna, ¿no? O sea, pues tenemos un objetivo de poner un nombre a la Luna, cómo trabajamos todos conjuntamente para conseguirlo, ¿no? Entonces se quiere que sean inspiradoras, se quiere inspirar para ser capaz de conseguir ese reto, ¿no? Entonces, ahí son retos que son mucho más, quizá, tangibles, son mucho más orientados en cierta manera que lo que es un ODS, ¿no? En concreto, una de las misiones que se ha aprobado es, oye, construyamos 100 ciudades sostenibles de aquí a 2030, si no recuerdo más, ¿no? Pues ya tienes un horizonte bastante definido, con un número de ciudades bastante definido también, y ahí lo que se hace es generar un espacio
en el cual pues distintos focos o distintas entidades, organizaciones van a tener que trabajar para resolver ese reto, ¿no? También tiene un enfoque muy en la ciudadanía, ser capaz de movilizar a la sociedad civil para ello. Vaya, esto es también otro tema de que podemos hablar tiempo, ¿no? Y en cuanto a la ciencia, Mason ahí, me parece interesante destacar no únicamente la ciencia desde un punto de vista como la puedo conocer yo desde la ingeniería o desde el punto de vista físico, ¿no? que sé que tú tienes, sino también desde el punto de vista social, de las ciencias sociales, ¿no? De lo que es la economía del comportamiento, lo que es todo el tema del behavioral economics y de por qué las personas actúan de una manera y, o sea, dicen que van a actuar de una manera y luego no actúan, o tienen ciertos sesgos que les llevan a no actuar sabiendo que realmente hay que actuar, ¿no? Y ahí son reflexiones. Organizamos ayer un webinar interesante en Talento para el Futuro, que trajimos una persona experta, que es Anso Sánchez, a hablar de esto concretamente, ¿no? Y él definía muy bien lo que son ciertas normas sociales, ¿no? Que hay, que a las cuales tú no te puedes mover de ellas o te ves muy sesgado a salirte de ellas, pese a que a lo mejor todos tenemos que traccionar en esa dirección. Entonces me parece muy importante también mezclar esa dimensión, estudiar el comportamiento de los seres humanos. Con este último apunte, claro, o sea, cuando decías tiene que estar la ciencia, ¿qué ciencia? Porque creo que muchas veces vemos una distorsión con la ciencia o un alejamiento con la ciencia como si fuera algo ajeno a la propia sociedad y solamente pensando en la pandemia, cuando se refieren a los expertos dicen quiénes son los expertos, quiero decir, hay expertos económicos que dirán una cosa respecto a la pandemia, expertos de salud, expertos epidemiológicos. Entonces creo que es muy interesante que hablemos de cómo, de qué posición damos a la ciencia, de qué legitimidad le damos según qué momentos y también que existe debate dentro de la propia ciencia y que ese es el que tiene que ocurrir en la esfera pública, ¿no? Y por también llevarlo a mi campo, creo que además de la ciencia en todos estos procesos deliberativos y en el estudio de las causas, tienen que estar con un enfoque basado en derechos humanos todas las personas que estén involucradas de alguna manera. Quiero decir, muchas veces, si vamos a hablar de un problema de sostenibilidad, faltan las personas a las que afecta directamente este problema, que a lo mejor incluso están en el hemisferio sur del mundo, ¿no? Entonces, creo que hemos dado con dos factores que a lo mejor simplemente se relacionan en cómo hacer que ciencia y sociedad de verdad trabajen como una. Totalmente. Vaya, ese es un poco el enfoque que os comentaba de las misiones. Tampoco es que sea yo un experto en el tema, ¿eh? Pero es justamente cómo orientar la innovación y el avance científico a resolver los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Teniendo en cuenta la participación pública ahí, ¿no? Y ahí yo creo que, al menos desde Talento, también lo estamos intentando armar de esa manera. En concreto, la metodología de trabajo que hemos diseñado, que yo soy parte culpable junto con otras personitas de ella, ¿no? Y al final lo que vemos es que nuestra metodología o nosotros podemos cobrar fuerza para incidir en agenda, para impactar en agenda, teniendo en cuenta los factores principales, ¿no? Que uno es la participación, es decir, si queremos ser la voz de los jóvenes, vamos a aglutinar realmente a muchos jóvenes y intentar ser diversos, porque si no, pues no funciona. Y otro es también el expertise más técnico / científico de lo que estamos planteando. Es decir, somos jóvenes, tenemos muchas ganas, pero no me quiero volver loco. Tampoco quiero pensar cosas muy irracionales, ¿no? Esto encaja mucho con todas las fórmulas más de gobierno abierto que se están trabajando en Aragón, por ejemplo, y que ven la política como dos ejes, ¿no? Uno que puede ser más la tecnocracia, el gobierno de expertos, y otro que es horizontal, que puede ser el populismo, ¿no? Pero nosotros intentamos trabajar en el medio. Intentamos decir, vale, pues que las soluciones realmente nazcan de las personas, que son realmente los que sufren los problemas y los que más cercanamente los van a tener, pero que luego esas soluciones sean complementadas con los expertos, de cara a que hagamos algo intermedio, ¿no? Cuando decía que de repente nos hemos olvidado de dónde está la ciencia y cuando le hemos echado en falta hemos intentado agruparla, y no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha causado mucho desánimo cuando hablan de la ciencia como si fuesen matemáticas, química, física, ingeniería, medicina, farmacia, geología, y de repente dices, bueno, y las ciencias sociales también se merecen un espacio, y al final cuando no las tienes en cuenta, pues efectivamente estás desarrollando tecnología desalmada, deshumanizada, que es totalmente limitante en su forma de actuar porque no tiene en cuenta eso, el comportamiento humano, sus necesidades, sus derechos básicos, y eso lo hemos visto en incontables episodios de la historia reciente, y de hecho parte de la física se ha desarrollado en ese ambiente un poco oscuro y de repente lo hemos tenido que, no sé si me estáis siguiendo.
¿O estoy hablando solo? Y ahora ser... A ver. Mira, justo, ya ha vuelto. Ah, vale. Es que creo que tenía un momento de que se me ha cortado la... No. Justo. Bueno, pues eso os estaba comentando. Entonces, cuando llegan las misiones y ponen a todo el mundo... Bueno, yo al final veo, ya hay varios estudios, ¿no? que lo amparan, que lo defienden, que hay distintas grandes, los que se conocen como megatendencias, ¿no? Y al final esas megatendencias que están ocurriendo ahora, pero que van a cambiar el futuro tal y como lo conocemos, ¿no? Yo creo que la primera es por un lado el cambio climático, que se habla mucho del gran problema al que nos enfrentamos y es así, ¿no? Y si no sabemos adaptarnos, mitigarlo por un lado y adaptarnos por otro, pues va a implicar ya no solamente que la parte más física, que es a la que se suele aludir, de impactos físicos en cuanto a, oye, subida de nivel del mar, inundaciones, fenómenos extremos, etcétera, sequías, etcétera, sino que hay otra parte que muchas veces no, quizá fuera de este ámbito no se toca tanto, es la parte de transición hacia una economía baja en carbono, ¿no? O sea, ahora mismo, si tú analizas el sistema financiero, la mayoría de los activos están apalancados en temas de oil and gas, de petróleo y de combustibles fósiles, vaya. Entonces, ¿qué va a suponer un gran cambio como este a la hora de que esto se acaba? Que ya Europa ha dicho que en 2050 es un continente neutro, que China le ha seguido, que Estados Unidos, si va por buen camino la cosa, se va a meter otra vez en el marco del Acuerdo de París, y va a suponer grandes cambios. Y ahí va a sufrir mucha gente. O sea, si no se hace bien, si no se hace una estrategia de transición justa, como se está intentando hacer aquí en España, va a haber muchos colectivos que se queden fuera, ¿no? Que va en contra del principio número 1 de la Agenda 2030, que es no dejamos nadie atrás. Por otro lado, otra que puedo ver es más el crecimiento poblacional, ¿no? No sé si, quizá me fallan un poco las cifras, ¿no? Pero se plantea tener 9 billones de personas de aquí a 2050, que al final que estamos viendo ya que los recursos se agotan y se plantea que la gente siga creciendo. Y no es solamente que haya más personas en el mundo, sino que todo el mundo quiere vivir mejor y es que es completamente lícito. O sea, cada vez la clase media va a aumentar, o al menos va a aumentar la gente que va a querer llegar ahí. Y, bueno, lo de la clase media se asocia un poco con, o sea, se contrapone un poco con otra tendencia que es quizás más el aumento de los extremos y la desigualdad, ¿no? O sea, que los ricos tengan más, que los pobres tengan menos cada vez. Y cada vez, si bien la gente va a querer consumir más, quizás te estás polarizando mucho más. Y al final esto genera sociedades que no están unidas, que es lo contrario a lo que necesitamos para los grandes acuerdos que hay que impulsar. Y por otro lado, para desarrollar cualquier tipo de plan, de incentivo, de hoja de ruta, de modelo de negocio que quieras lanzar, ¿no? Si tú no tienes certidumbre sobre lo que va a pasar, eso se te va al traste, ¿no? Y luego la tercera, la cuarta, la quinta ya, es la automatización, ¿no? O sea, el cómo lo hacemos, básicamente. O sea, yo he leído informes que te dicen o te vaticinan que puede llegar a haber un 40% de paro en Estados Unidos en 2048, si no me falla la memoria ahora mismo, ¿no? Y tú dices, ¿y cómo se come eso? 40% de paro, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Entonces, eso es, al final, lo que puedes... Y este informe es en concreto de la Universidad de Oxford, o sea, que es respetado. Y si te metes, puedes ver una distribución normal probabilística, la probabilidad porcentual que tiene los distintos puestos de trabajo de desaparecer o de ser automatizado. O sea, que es algo que ya está ahí, que cada vez nos damos más cuenta, ¿no? Yo te diría que son estas algunas de las grandes tendencias que al final ponen en riesgo la sociedad en la que vivimos. Y es que además me parece bastante dramático que todas se relacionan entre sí y que además todas repercuten sobre las otras. O sea, parece que ¿no? Más cambio climático va a crear más desigualdad, más demografía, pero ¿dónde? Porque aquí tenemos un problema de que no nace gente, pero hay otras partes del mundo donde hay menos recursos que nace más gente, ¿no? Entonces creo que están bastante relacionadas todas y que me parece sorprendente que todavía intentemos solucionar todo esto, y me parece que es lo que debe ser y que además debe ser impulsado desde los gobiernos, pero desde todos los niveles de la sociedad, pero me parece que todo indica, como tú has dicho, pensando en 2050, que el pronóstico va a ser peor. Entonces, ¿no crees que son necesarios cambios fuera de este sistema tal y como lo entendemos ahora? ¿O crees que son suficientes estos objetivos que nos ponemos para 2030 que ya están amenazando con tener que extender esa meta? Claro, es que aquí hay otra cuestión de fondo, ¿no? Que es, tú analizas, ves estas tendencias, ves que estas generan riesgos. Hay una matriz muy chula del Foro Económico Mundial, que es el Global Risk Report,
que lo que te marca son los riesgos en materia de probabilidad de ocurrencia y de impacto, ¿no? Los más altos que están en esa matriz son todos medioambientales. Hemos hablado del cambio climático y de escasez de recursos, ¿no? Entonces, tú ante esta situación te puedes proponer, para mí, 3 cosas principalmente, que es, pues, las ves y dices, pues no va conmigo, esto que se lo ponga otro, y te alejas y dices, nada, que lo arreglen otros, yo aquí no tengo que ver, me lo tiene que arreglar el Estado, me lo tienen que arreglar las empresas, que son malas y deberían ser buenas. Y luego tienes otra opción que es, pues, la Revolución Francesa 2.0, arramplo con todo y a cortar cabezas y tiro todo el progreso que hemos tenido, ¿no? Pues, sin embargo, hay muchas cosas que se han hecho bien. Hay un libro excelente que es Factfulness de Rosberg, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, luego os lo puedo pasar si no. El libro sí que se llama Factfulness, que es también el creador de Gapminder, ¿no? Entonces, este nos habla de datos y nos habla muchas veces del pesimismo social en cuanto a que vemos la realidad distorsionada de cómo es realmente, ¿no? Cuando nos tenemos que enfrentar a cosas tan macro como es, oye, cómo está el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y la comparamos con 1800, ostras, de un 80 largos por ciento, 90 que estaba por aquel entonces, hemos pasado a un 10%, ¿no? Si vemos la tasa de educación, igual, pasa un poco lo mismo. Entonces, vamos a mejor. Otra cosa es que hay que ir todavía mejor, ¿no? Y ahí entra el tercer pilar, que es redefinir o rediseñar. Pues, oye, entender las cosas que están yendo bien, entender las cosas que están yendo mal, quédate con las buenas, que no es todo malo, pero cambia ciertas cosas o ciertos patrones, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con las externalidades que se producen en el sector privado, que al final son las consecuencias negativas, en este caso negativas, también pueden ser positivas, pero en este caso negativas, de los procesos productivos que hay. Está muy bien esta píldora realista y también positiva respecto a... Quiero preguntar a Maysun si sigue por ahí o sigamos. Vale, creo que avanzamos. Nos preguntaban, porque habíamos esta charla era abierta y que nos trajeron las preguntas los participantes que quisieran, nos preguntaban cómo estableceríamos una serie de indicadores, al menos, o cuál sería una primera base, a lo mejor son los ODS y los indicadores que ya establecen sus metas, o cualquier otra propuesta. ¿Cómo haríamos esa primera clasificación? ¿Pero de qué exactamente? Del impacto, perdón. O sea, ¿en alguna materia concreta o...? Yo creo que efectivamente no es lo mismo hacer un impacto en materia de sostenibilidad que en incidencia política, que en derechos humanos. Yo creo que nos preguntaban en general, pero si quieres puedes llevártelo a tu campo. ¿Qué son los 3? Ya, es que es eso. Es que primero he pensado, vale, me lo llevo a mi campo. Luego he dicho, bueno, igual. Justo, a mí, de hecho, me gusta trabajar en esa intersección, ¿no? En el sector privado, más político y más social. Me lo llevo en este caso por lo primero que se me ocurre, no por otra cosa. Porque creo que la pregunta tiene que llevar un apellido, que no puede ser tan generalista, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Si ya la medición del impacto no es, o sea, es muy complicada de por sí, si quieres tener así como, oye, ¿cómo se mide el impacto así de manera general? Para mí es muy difícil. Tenemos que concretizar un poquito más, ¿no? De hecho, aquí, por soltar una anécdota personal también, yo entré en cierta crisis, llamarlo entre comillas, ¿no? Pues tuve la oportunidad de estar de voluntario, vaya, en Kenia, en Kibera en concreto, que es uno de los slums que hay en las afueras de Nairobi, y ahí me di cuenta y empecé a reflexionar, uy, ¿qué es eso de realmente del impacto? Yo tenía una formación y por mi bagaje profesional, que dices, bueno, pues más o menos lo tengo claro, sé los marcos que hay, sé ajustarme y más o menos puedo concretizar, ¿no? Claro, nosotros, una de las cosas que intentamos hacer, que era un programa educativo, yo sabía que en el tiempo que iba a estar allí, pues no iba a poder cambiar el sistema educativo de allí en Kenia, ni mucho menos, ni siquiera los patrones educativos de las personas a las que yo intentaba ayudar, ¿no? Sino que lo que intentamos fue darle una lucecita, una esperanza a la que ¿no? Una persona, a las personas, ¿no? Entonces, en una cosa muy concreta, que fue, hay más, ¿no? Pero por poner un ejemplo súper concreto, a la escuela, ¿no? Que es una actividad, pues bueno, que puede parecer así que, sí, lo hace, está, la gente se divierte y tal, pero bueno, les estás dando ya otro tipo de cosas o de color que normalmente no tienen. En concreto, un chaval que cogió uno de los rodillos que cogimos para pintar y empezó a pintar la pared, ¿no? Entonces
Pues en este pintar la pared, el tío no quería. Hay impactos que no puedes medir y que son tan intangibles o que van tan a lo intrínseco de la persona que es difícil, ¿no? Y si me lo llevo un poquito más a la parte más empresa, para mí tiene mucho que ver en acotar primero por la incidencia del proyecto, o sea, si está directamente accionando sobre uno de los proyectos globales que tenemos, que ahí sí lo pego más a ODS, y de entender dos cosas, ¿no? Cruzar la cadena de valor de una compañía y entender dónde suceden los impactos positivos para potenciarlos y los negativos para reducirlos y minimizarlos, básicamente. Muchas gracias. Vale. No te he respondido. Si tú ves que no te respondo cerros de VA, tú me das caña, sin problema. Creo que es mucho más enriquecedor esta reflexión que nos digas, pues mira, mides los utilizas, después la gente a la que le llega, o sea, de verdad, registradas, que no tienen ni un Instagram y sin embargo estamos convencidas de que ese impacto, el de que se hayan encontrado 200 representantes de asociaciones locales, que son las que diariamente trabajan por mejorar la vida de las personas, por tener un huerto común con el que puedan comer, ¿no? Entonces creo que me ha gustado mucho la reflexión. Justo, es que hay veces que si todo lo mides, o sea, hay que hacerlo, por supuesto, y me dedico a ello, si no dijera eso, mal vamos, ¿no? Porque al final es la única manera de yo como persona individual o como financiador de un proyecto, ya poniéndome desde el punto de vista del sector público, por ejemplo, de entender si realmente mis recursos están invirtiendo bien. Ahí, por pegarnos a una definición más técnica quizás, básicamente puedes ir por la teoría del cambio, ¿no? De en torno a ver los inputs que tienes, o sea, qué actividades, o sea, me sale en inglés, joder. Los inputs en cuanto a lo que tú necesitas para desarrollar ciertas actividades, esas actividades a lo que te llevan cuando tú las ejecutas y luego ver los resultados que esas actividades cambian, ¿no? Que son los outputs, los outcomes. Y de ahí puedes trazar lo que comentábamos de una asunción de lo que vas a impactar realmente, que es lo que te lleva realmente a definir indicadores más de impacto, ¿no? Que es donde entra la robustez de las asunciones que tú tienes. Y en relación con Maisun, adelante. La verdad es que he perdido un poquito la conexión porque estaba súper inestable y me habéis visto entrar y salir varias veces. Así que solo deciros que estoy intentando resolver los problemas técnicos y cada vez que escucho una frase es como en plan, qué interesante, pero quería compartir con vosotros también unas encuestas que lanzamos en Instagram hace unos días por preguntarle a la gente pues cómo veía todo el asunto este, ¿no? Entonces, dejarme un momento porque creo que es muy interesante de que lo conozcamos todos, sobre todo porque muchas veces a mí, a vosotros y todo el mundo que trabaja en algún proyecto de cambio, pues sufrimos nuestros momentos de horas bajas en las que necesitamos recuperar un poquito la confianza de que estamos haciendo que merece la pena para alguien y sobre eso seguir avanzando, ¿no? Entonces, cosas que que pregunté a través de Instagram. ¿Crees que a nivel individual puedes aportar algo? Entonces, esto de que estamos hablando de que las misiones al final unen los esfuerzos de diferentes expertos, inexpertos, personas, afectados, no afectados, gente que quiera colaborar y gente que quiera ayudar, pero que sobre todo cree que el objetivo lo merece, ¿no? Entonces, los que dijeron que era posible eran el 85%. Vale. Y que la gente no vamos mal. Y la gente que lo veía complicado, que era imposible, un 15%. Vale. Por lo cual, me parece que a nivel de sociedad, si estamos compartiendo, o sea, evidentemente esta encuesta es representativa de mi perfil, no es representativa de la sociedad entera, ¿no? Pero que son datos que ayudan a reflexionar. Y luego, si las pequeñas acciones pueden promover grandes cambios, Todo Suma tenía un 96% de votos. Vale. Y es imposible un 4%, así que todavía tenemos que seguir convenciendo a más personas. y nuestra labor sigue siendo necesaria. Y luego, ¿te gustaría ser partícipe de estos cambios? ¿O eso es cosa de políticos? Ahora estábamos hablando de lo del impacto social y eso.
pues un 92% cree que es cosa de todos. Claro. Lo cual es magnífico, que haya tantas personas comprometidas con asumir la responsabilidad, el emanciparse un poquito del sistema y entender que todavía hay margen de mejora partiendo de lo individual, que no siempre necesariamente es malo, ¿no? Porque desde lo individual aportas a lo colectivo. Y un 8% pensaba que era cuestión de políticos y son ellos los que tienen que resolver todo esto. Y ligándolo un poquito a la gestión del impacto dentro de las instituciones, yo creo que igual como sociedad nos falta un poquito pedirle esas cuentas a cualquier administración. ¿Se hace un impacto de género? ¿Cuántas de los presupuestos van pues a acciones destinadas a mujeres o a contratación de mujeres o todo eso? O a mejora de las condiciones de mujeres, pero igual nos merece la pena el volver un poquito a redefinir cuál es el propósito de los presupuestos. Está muy bien que haya alguien que se dedique a buscar los problemas y todo eso, pero dimensionar el impacto que tiene todo eso sobre nuestras vidas también es importante. ¿Ligarlos a los ODS es suficiente? Decíamos antes, los ODS para algunas cosas son muy amplios y para otras cosas son muy concretos. ¿Pensáis que existe un punto medio que vamos a poder llegar a ese nivel de una palabra que yo odio que se llama fiscalización? Porque creo que esto tiene que partir desde la responsabilidad que todos tenemos, porque son dineros que damos y dineros que recibimos en forma de servicio, en forma de calidad de vida, llámale OX, pero al final es un ciclo. ¿Cómo podríamos mejorar el rendimiento, el impacto, los propósitos que nos marcamos como sociedad con esas herramientas de medición de impacto? Es una pregunta bastante tricky, así que no necesariamente la tenemos que resolver en esta sesión. Uy, que no, ya verás qué rápido lo resolvemos entre los tres. Todo ponerse. Todo ponerse. Pues, María, ¿le das tú o le doy yo? Tú, si quieres. No, venga, dale, tú, venga, te lo cedo, que te veo con ganas. Vale, si acabas, lo arreglas tú. Yo solo quería decir una cosa, y es que efectivamente, pensando en la administración, me he dado cuenta de que justamente cuando hacemos pequeños proyectos o empresas pequeñas, proyectos como el que llevamos en Inacua, imagino que Talento para el Futuro, el impacto es una de las primeras cosas en las que pensamos. De hecho, creo que nos salen bien las cosas o nos salen menos mal que bien porque estamos pensando en impacto y porque estamos buscando medirlo y conseguirlo. No se nos ocurre hacer un proyecto sin pensar en ello. Entonces, quizás simplemente la toma de conciencia y el saber que existen estas herramientas y que el impacto debe ser un objetivo, el impacto positivo, habiendo pensado en qué objetivos nos queremos centrar, creo que es la toma de conciencia de los que lideran esos proyectos debería ser uno de los primeros pasos. Y ya todo lo demás, conocerlo de personas que sepan más, como puede ser Alejandro. Toma ya, me la que me ha soltado. Me ha dejado aquí todo el marrón, ¿eh? Pues ahí, mira, yo te diría, nosotros en Talento, una de las cosas que estamos haciendo, que nos está ayudando una persona, que es Marian Sancal, que es una chica súper buena en este impacto también, es a trazar realmente la teoría del cambio, no únicamente de alguna de los proyectos que sacamos, sino de toda la iniciativa, para poder tomar decisiones en torno a eso. Y una vez tenemos trazado la teoría del cambio de toda la iniciativa, siendo capaz de ver cómo los distintos vehículos que tenemos dentro de Talento impactan, yo voy a poder saber si puedo o tengo que poner más esfuerzos en uno o más esfuerzos en otro, teniendo en cuenta el impacto final que me va a generar, ¿no? A lo mejor algo que estamos haciendo ahora no genera tanto impacto y decidimos dejarlo de hacerlo porque no está cumpliendo el objetivo que realmente tenemos, ¿no? Eso es básico. Cada vez comentaba Mason también el tema de la fiscalización, que no le gusta mucho la palabra. A mí tampoco, pero para algunas cosas no está del todo mal en cuanto a saber realmente hacia dónde vamos o en cuanto a la rendición de cuentas, ¿no? Ahí por parte de la Comisión Europea, yo ya desde hace un par de años, creo que 2 o 3 años, inició todo el tema del grupo de finanzas sostenibles, ¿no? El grupo de expertos de finanzas sostenibles para ser capaz de alinear el sistema financiero con los objetivos de la Unión Europea. Entonces, los objetivos sabemos que son a 2050, bueno, una Europa sostenible y digital por un lado, y por otro lado, neutra en carbono 100% en 2050, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuimos el capital? ¿Cómo
aloquemos, me sale en inglés, jolín, cómo distribuyamos los determinados presupuestos que tenemos, va a marcar mucho si nos acercamos a esa meta o no. Entonces, desde la Unión Europea lo que se ha creado fue la taxonomía europea, ¿no? Que al final lo que te hace la taxonomía europea de finanzas sostenibles es que te marca, te pone una banderita en aquellas actividades o sectores que nos acercan hacia ese horizonte 2050 neutros en carbono, ¿no? De cara a que tú puedas, o un inversor o entes individuales, podamos saber si las actividades que se están desarrollando nos acercan a ese horizonte 2050 o no nos acercan a ellos, ¿no? Entonces, es clave también entender que en las decisiones que tomemos todos nosotros en los próximos 3-5 años es que van a marcar el futuro en los próximos 200-300, ¿no? Porque al final, si una vez más tenemos en cuenta cierto punto de vista financiero y más en proyectos que pueden ser de renovables, que son a amortizaciones muy largas en torno a periodos temporales y a retornos largos, significa que si yo invierto mi dinero hoy en crear una planta que funciona con gas, un ciclo combinado, pues lo que voy a hacer es que no voy a poder cambiar o no voy a poder amortizar hasta dentro de 20-30 años cuando haya tenido los beneficios suficientes y los pueda volver a reinvertir, ¿no? Entonces es importante las decisiones que se tomen ya actualmente pues realmente se lleven a esas actividades que nos ayudan y que nos guían directamente hacia ese horizonte marcado por la Comisión. ¿Ese ritmo crees que se está acelerando? Es decir, si las decisiones que tomamos ahora en los próximos 5 años van a determinar los próximos 200, las decisiones que vayamos tomando a medida que pasan estos años van a ser exponencialmente. ¿Cómo hacemos que tantas personas tomando tantas decisiones, tanto impacto y tanto cambio en estos momentos esté de alguna forma compasado? Esa se la voy a pasar yo a Mason. No, desde mi punto de vista, es que es lo que falta, ¿no? De poner el pie un poquito en el acelerador. O sea, si analizamos ya, yo me lo llevo un poco a la parte de cambio climático, que quizá controle más. También decir que la Comisión está trabajando en una taxonomía desde el punto de vista más social, también para alinear ese tipo de actividades hacia el impacto social, no solamente hacia el impacto más en verde, la parte verde de la sostenibilidad. Pisar el acelerador, si nosotros analizamos según los compromisos del Acuerdo de París, etcétera, las metas marcadas a 2050 son adecuadas, pero las marcadas a 2030 no. Entonces se necesita acelerar todo esto mucho más, básicamente. Y ahí yo sí que tengo esperanza en cuanto a que está habiendo muchísimas movilizaciones, tanto por parte de la sociedad civil y de los jóvenes, pues ya vimos todo el tema de Fridays, lo que es capaz de movilizar, la gente que sale a la calle. Iniciativas como Talento, que de repente dices, ostras, buscamos una parte de la sociedad, quiere participar de alguna manera, no encuentra el cómo, no es tanto protestando como puede hacer Fridays, sino que es de otra manera, ¿no? Y luego los grandes pasos que se están dando a nivel empresas. Nosotros siempre hablamos también de que la gran revolución que nos viene es la revolución del impacto, ¿no? Entendiendo que solamente aquellas empresas que sean capaces de generar un valor compartido y que tengan el foco en el impacto van a tomar una ventaja competitiva para seguir subsistiendo. Y ahí nos pegamos también a lo que está ocurriendo en la revolución digital, que está siendo un acelerador que ha sido exponencial, por así decirlo, y ya cada vez más se empieza a ver en el horizonte empresarial en cuanto a modelos de negocio, ¿no? Tienes un Tesla que te sale de la nada y se coloca como una de las mayores empresas en nada, ¿no? Con un propósito muy claro y muy definido. Y tienes gigantes como Unilever, que hace un tiempo ya empezaron a apostar, que se colocan como números unos del mercado porque están apostando por esto, ¿no? Pues bueno. Yo por decir si vamos lentos o vamos, yo creo que vamos al ritmo. Nos centrémonos primero en cubrir las necesidades básicas de todos para poder mirar más allá. Sí, y aún con todo, algunas personas que más están movilizando, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, están en el sur global, o sea que también da para reflexionar. Yo, Meisun, intenta hablar ahora, a ver si no te lanzo otra pregunta. Pues yo lo siento, que es que la conexión me está haciendo de todo esta tarde, me está bailando de una forma increíble. Pero bueno, hablando de si vamos rápidos o vamos lentos, creo que vamos al ritmo de la conciencia que tenemos. Creo que se ha hecho muchísimo trabajo para definir los ODS y que, o sea,
es importante que valoremos todo el trabajo previo que se ha hecho y todo el trabajo de sensibilización que se ha hecho después, y que si llegamos a 2030 y la gente por fin entiende lo que son las misiones, por fin entiende lo que son los objetivos, ha colaborado para cumplir alguno de ellos o se lo ha interiorizado y ha hecho colectivo y se ha juntado con otras personas para hacerlo, a mí no me parecería que el impacto es negativo. Quiero decir que estamos por debajo de la media. Creo que es un trabajo muy loable y muy necesario, y a partir de allí pues seguir creciendo y seguir evolucionando con todo lo que tenemos por delante, porque cambiar el mindset, la cultura, el funcionamiento de las administraciones, de las universidades, de las empresas, de la sociedad en su conjunto, no se hace de un día para otro. Y para otras cosas sí que veo que a lo mejor incluso con todo ese esfuerzo nos vamos a estrellar por lo rápido que vamos. O sea, hay muchísimas cosas que las estamos haciendo demasiado rápido para lo profundas que son, ¿no? Entonces, hablamos de que tenemos que sustituir todo el plástico y lo estamos haciendo a marchas forzadas, pero no necesariamente las soluciones que vayan a llegar como alternativas al plástico vayan a ser menos perjudiciales para otras cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con otros cultivos que empezaron siendo autóctonos, ahora son extensivos, empiezan a ser especies invasoras para otros espacios que son necesarias para distintas industrias que en principio son menos contaminantes que otras. Entonces, sí que creo que igual tendríamos que dimensionar, pero eso no lo vamos a poder hacer en estos pocos años de funcionamiento de los ODS, lo vamos a tener que hacer una post-mortem. O sea, quiero decir, acabados los objetivos, decir, a ver en qué tenemos que ajustar, en qué tenemos que seguir acelerando. Pero en general soy bastante optimista en cómo se está haciendo, y lo bueno de esto es que vamos a sacar una cantidad de lecciones más sociales que otra cosa, que nos van a permitir, pues eso, entendernos mejor como población global y también definir un poquito hacia dónde vamos a ir. Y esto tiene que ver con un tema que en algún momento lo hemos citado, a lo mejor no aquí, pero en otros directos, sobre la gobernanza global. ¿Son los ODS la antesala o el pretexto para poner a todo el mundo de acuerdo sobre qué modelo de sostenibilidad, de impacto nos queremos generar para el futuro? Claro, o sea, yo creo que lo tratábamos también, si no recuerdo mal, algo en la mesa redonda, Mason, del otro día. Yo es que claro, o sea, gobernanza global o no gobernanza global, ¿no? Pues es que para mí te tienes que mirar en el punto que intentaba hacer yo el otro día es, oye, la ecología es global, la ecología funciona a nivel ecosistémico y la afección que yo pueda tener aquí a nivel de emisiones va a afectar a un país del sur global, como decía María. La economía ahora mismo también es global en cuanto a que está interconectada, y si conoces un poco los mercados financieros sabes que cambiar eso es muy difícil. Y entonces hay dos opciones, ¿no? ¿Qué vamos? ¿A deslocalizamos la economía o aumentamos la gobernanza a un nivel global? ¿No? Que es hacia lo que yo creo que tenemos que ir. Con todo lo que supone. O sea, yo no lo veo, es que es en cuanto a que si tú analizas las grandes potencias, pues si tú ves Trump, nacionalismo. Si tú ves Bolsonaro, nacionalismo. Entonces, ¿cómo convences a ellos para que entren en un sistema de gobernanza global? Ahí aplica lo que se conoce como el dilema del prisionero, ¿no? En cambio climático se ve mucho. Es decir, si en el Acuerdo de París entran todas las entidades y todos se comprometen a reducir y descarbonizar las economías, hay un dilema de que si una de las economías o uno de los países se queda fuera de ese compromiso, como puede ser Estados Unidos, necesariamente a un corto plazo él va a tener una ventaja competitiva, porque va a seguir contaminando y eso hasta hoy en día supone tener productos y servicios que va a poder exportar de manera más barata que otros. Entonces, o vamos todos a una, o ese dilema del prisionero va a hacer que fracase. Porque dicen los otros, vale, pues yo no voy a ser el tonto que se quede en el acuerdo cuando hay otro que está sacando ventaja competitiva de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa serie de hacer las cosas más binded, ¿no? Más legalmente vinculables? Tú necesitas un organismo por encima que te pueda respaldar ahí. Pero claro, ¿cómo se llega a instaurar ese organismo?
pues es el tema, ¿no? Es la pregunta perfecta para concluir, ¿verdad que sí, María? Estás muteada. Sí, está haciendo como que está moviendo los labios aposta Sí. para no responder. ¿No? Ahora sí se te escucha. Ahora. Ahora sí. Claro, o sea, yo creo que es un temazo y abriría otro vídeo Sí, entero. De sí, hecho, igual. me surgen muchas preguntas ahora si realmente a mí una cosa que quizás porque trabajo más con países africanos lo pienso y lo emergente que vienen estos países y la fuerza que van a tener junto a países como China, que ya la están teniendo, creo que poco hablamos de ello y me gustaría ya en otro momento preguntaros por ese impacto que creéis porque parece que hablamos de gobernanza global y parece que todos estamos en las mismas condiciones, pero por supuesto que yo creo que hay distintos impactos y distintos pesos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente tenemos que abogar por intentar cuadrar lo máximo posible esos espacios de diálogo común siempre y por lo tanto también en el nivel intergubernamental. Pero no tengo miedo en volver a lo local en ciertas cosas y sobre todo en que universales no significa homogéneos o unitarios. Y yo creo que abrir la posibilidad o abrir el diálogo a pues eso, unos derechos humanos universales, pero cambiantes, históricos y culturales, me parece lo importante. Y con eso intentaría aplicarlo al resto de campos. Pues genial. Ha sido un placer, chicos, el poder... Yo he estado de forma intermitente, pero me consta que habéis estado hablando de cosas muy interesantes y casi me daba rabia de decir, ay, que me estoy perdiendo cosas importantes. Pero afortunadamente lo tenemos grabado, así que lo volveré a revisar. Un lujo. Todos los temas que hemos tratado, tratarlos con vosotros también, compartirlo con el resto de las personas que nos escuchan y nos escucharán cuando les apetezca y les venga bien, y sobre todo el darnos citas para el futuro, porque nos hemos dejado un montón de temas abiertos y que seguro que recuperaremos en algún momento para tratarlos con rigor y con la profundidad que les merecen. Muchísimas gracias a ambos por dedicar esta tarde a un tema tan importante como es el impacto positivo, que nos tiene que acompañar y al propósito de cambiar el mundo y por lo menos el entorno en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a ambos. Y nada, quedamos para la siguiente semana que hablaremos de otra forma de cambiar el mundo, porque nuestro contrato social tiene que seguir evolucionando. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, yo me dejo liar fácil para las próximas, así que encantado. Genial. Muchísimas gracias. Y A espero vosotras. que con Alejandro, por supuesto, y con Maison también. Los tres.